¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 10 ya de mayo de este 2019, día de panel. Estamos en directo por la radio como es habitual y desde mañana a mediodía, como ustedes ya saben, van a estar en nuestro streaming de televisión esta conversación que hoy día vamos a tener con dos de nuestros panelistas más habituales y queridos. Gracias por lo de queridos. Querido es Cristian Pertusé, bienvenido, magíster en Ciencias Políticas, militante de Renovación Nacional. Así es. Todavía, siempre le digo todavía, porque yo creo que algún día Pertusé va a dar un salto cuantitativo, pero por mucho tiempo. ¿Ah? ¿Para dónde? Esa es la pregunta. ¿A dónde? A algo que no se ha creado todavía. Yo por eso digo, todavía no. Y queridísima es Adriana Fontecilla, psicóloga, Hola. Académica y panelista nuestra como... Somos los panelistas estables. Ustedes son como usted, claro. Somos los matinales. No, ustedes son como los funcionales, así como... Mejor. Los que le dan sentido a que esto exista. Muchas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Feliz Día de la Mamá. Feliz Día de la Madre. Verdad, muy feliz Día de la Madre. Pasado mañana. O sea que de verdad... ¿Desde cuándo se celebra el Día de la Madre? De verdad es hoy, pero el domingo para comprar los regalos, entonces por eso bueno, feliz siempre día. los domingos, porque... El 10 se supone que es el Día de la Madre, pero se corre el domingo para que se celebre con... no, con un afán espiritual, sí, por supuesto. Sí, sí. Oye, sí. Es el día que más se vende, ¿sabías tú? Es o sea, uno... Navidad y Día de la Mamá. Y Día de la Madre. Debe ser... Bueno, pero es que... A los padres no nos pescan. Pero hay Día del Padre. Hay Día del Padre en junio. Tema, por favor. ¿Tú te lo sabes? Sí, es que yo... ¿Tengo mamá y papá? No, mi papá falleció. No, pero mis hijos me celebran por suerte y me regalan. No, sí, yo celebraba a mi padre hasta... A eso me refería con que tengo papá y mamá, que yo tuve quien celebrárselo. Sí, bueno, yo, por cierto, mis padres no están, pero yo cometí el error de que, no sé si el error, pero yo crié a mi hijo en el desapego total de estas fechas de mierda, güey, que son pura comercial. Entonces ahora llega el Día del Padre y no me dan la más mínima. No, a mí no me importa el regalo, pero sí poder compartir. No solo regalo, no me dan la más mínima. ¿Qué Día del Padre? Si es un asco, güey. Ahora lo que me pasa con el Día del Padre es que yo invito a comer, a almorzar. Claro, termina uno celebrando a los niñitos. Pero en fin, ¿de qué era que estábamos? Porque tenemos que hablar de política. A mí me tiene medio cansado la política. Está complicado, encuentro yo. Sí. O sea, eso es lo complicado. Hace frío y más encima tenemos que ponerle cabeza al asunto. Como que de repente aburre, fíjate, el tema de nuestra política y en general, pero es cosa que nos pongan el chip y ya agarramos vuelo rápidamente. Oye, a ver, yo les propongo que partamos inevitablemente hablando un poco de la situación venezolana, que seguimos ahí mirándola con tanto interés y con tanta preocupación por lo demás, y que trae la Operación Libertad, como le pusieron, que fue un fiasco, ¿no? Encabezada por López y Guaidó. Cosa extraña fue. ¿Tú te acuerdas, Adriana, Cristian, que en las imágenes que mostraban cuando estaban como en la calle, en el lugar al lado de la Carlota, sí, de esta base aérea, especialmente López como que miraba dónde están los que no llegaron, ¿ya? Acto y golpe de Estado fallido, levantamiento, todos le ponen nombres distintos, pero digamos que fue una derrota aparentemente o un acto fallido, y nos deja en una situación muy extraña de Venezuela y aparentemente muy, muy riesgosa. Fíjate, yo recuerdo, solo para terminar esta ya demasiado larga introducción, yo recuerdo que en una conversación que tuvimos en el programa con Gabriel Gaspar, que alguna vez negoció con países, con Haití, ponte tú, y en otras partes. Gabriel Gaspar fue subsecretario de Guerra, nuestro embajador, un hombre muy vinculado al mundo diplomático. Él hablaba del empate trágico. Uh-huh. Y que un empate trágico que solo tiene solución hoy día en las manos de Fuerzas Armadas. Y que eso parece ser una tragedia feroz. Y yo le agregaría nomás que tiene solución en las manos de las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a lo que resuelvan potencias extranjeras. O sea, este es un tema que salió totalmente, a mi juicio, de las manos de los venezolanos. Y que los venezolanos se van a terminar, ojalá que no desangrando, en una solución que no pasa por ellos, que hoy día ya pasa por lo que puedan acordar otras esferas. No sé si comparten esa mirada, si tienen otro elemento, en fin, lo que ustedes... Yo creo que una de las cosas que demostró Adriana Fontecilla. Levantamiento, golpe, todavía tampoco sé el nombre exacto que ponerle, la historia lo dirá, pero
demostró que el pueblo venezolano no está dispuesto a la guerra. Si tú te das cuenta, se les abrió, se les avisó. Yo incluso en ese momento estaba en una que le llaman panadería venezolana acá en Chile, y las personas que estaban atendiendo, que eran venezolanas, lo único que querían ellas era como casi agarrar un arma y partir. Pero es impresionante cómo al interior de Venezuela eso no prendió. O sea, y el comentario final, no de ellas obviamente, pero de lo que se puede recuperar un poco de lo que pasó en Venezuela, es que la gente dijo, yo no quiero salir a morir, no quiero, a pesar de que nosotros los psicólogos le llamamos mucho a que esto existe, que se llama la muerte en vida. O sea, mi cuerpo puede estar viviendo, pero mi espíritu ya está muerto, o mi psiquis puede estar muerto, pero el cuerpo sigue funcionando. Y eso fue lo que los venezolanos no estuvieron dispuestos a perder. O sea, a pesar de que pueden estar pasando hambre, a pesar de que están muriendo a nivel de salud, de que les faltan ciertas cosas, ya poner el cuerpo a la muerte fue algo que ellos no estaban disponibles. Entonces, demuestra mucho de que, tal como dices, no va a ser posible que lo resuelvan directamente los venezolanos, porque los venezolanos no quieren un conflicto armado interno, no quieren que se arme una guerra. Y como saben que Maduro en este momento tiene el control de las armas, no van a apoyar este movimiento, que además incluso ahora se puede cuestionar un poco qué tan cierto es, cuánta gente realmente está en contra de Maduro. Hay ciertas cosas que no funcionan en ese país, pero al parecer la gente no está dispuesta a morir por el caos que está, o el caos externo que vemos nosotros, o sea, de las personas que salen, pero al interior yo imagino que tiene que ver más bien con el miedo de morir, pero tampoco de un levantamiento que sería ¿cómo se llama?, armado o violento. Y lo segundo, que bueno, lo habíamos rozado un poco en la conversación previa fuera aquí del estudio, el tema de que finalmente si esto va a terminar siendo resuelto entre Estados Unidos y Rusia es complicado y terrorífico. Y lo que más me complica a mí, yo sé que es una fantasía, pero que quizás esto lo deberíamos estar resolviendo los latinoamericanos. Nosotros efectivamente no deberíamos estar yéndonos en contra totalmente de Maduro, sino que incluso en algún minuto tratar de sentarnos nosotros como Latinoamérica. Bueno, ese fue el gran error del Grupo Lima, que terminó siendo completamente o sea, en el fondo nos pusimos inoperante. Creímos que nos habíamos puesto del lado de alguien que iba a ganar, pero efectivamente está en cuestionamiento si Estados Unidos es efectivamente la forma en que debería continuar Venezuela, y en realidad debería existir un tercer camino que deberíamos ser nosotros mismos los latinoamericanos, y ya pensando algo que, a pesar de que Inglaterra se sale con el Brexit y todo, y ellos mismos se dan cuenta de que están más o menos equivocados. Y todavía no se Por salen. eso, porque todavía no se salen, y se están tratando, pero como que inventaron que querían, etcétera, etcétera. Todos nos damos cuenta que en el fondo, siendo una gran potencia, nos va a ir mucho mejor. Entonces ya esta idea de estar totalmente dividido en Latinoamérica, y que incluso podamos, en vez de tomar cartas en el asunto y decir, ¿sabes qué más? Veámoslo entre nosotros y veamos cómo colaboramos con Venezuela. Quizás a lo mejor una salida sería con Maduro, colaborando con Maduro, pero en pro del bienestar del pueblo venezolano. Y eso ni siquiera está siendo pensado. O sea, de verdad se lo vamos a dejar nuevamente a grandes potencias externas, y en ningún momento estamos acogiendo a un país completo. O sea, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, de seguir manteniendo venezolanos en Chile, o todo este problema que se supone que tenemos como de la migración, siendo que en realidad si hubieran fronteras abiertas, los venezolanos entrarían y saldrían de Chile? Tú te fuiste ¿sí? Porque América Latina uno solo. Pero no lo estoy pensando desde el punto de vista setentero, de que tiene que tener una forma política específica, sino que efectivamente, como nos creamos como una potencia. China son 300 millones, Sudamérica son 300 millones, los chinos 1.300 millones. Me equivoqué. Te echaste un pedacito no, perdón, los gringos. Me equivoqué. Los gringos son como 400. No, son 300 y tanto, los europeos son también 340, y Sudamérica somos 400, entonces deberíamos estar conversando. La mitad es Brasil. Pero no importa, somos del mismo lado, o sea, deberíamos estar conversando a esos niveles de liga, a eso es lo que yo iba. Sí, correcto. Cristian, a ver, Pertusé. Yo varios temas voy tomando algunas cuestiones de la Adriana. A ver, yo creo que primero el pueblo venezolano de verdad está contra Maduro. ¿Y en qué se nota? Se nota principalmente en que la asamblea que se eligió
Asamblea ¿cierto? Nacional. La Asamblea Nacional, El Parlamento. el Parlamento ¿Y quién fue que la eligieron fue constituyente? totalmente contrario, ¿cierto? Y la oposición le ganó fuertemente al partido de Maduro. Y Maduro, obviamente, en esta lógica de entronizarse en el poder, porque yo creo que es el gran problema que tiene, Ujú. convocó o conformó una asamblea constituyente para quitarle todos los poderes a la Asamblea Nacional y ahí obviamente se te produce una temática de que se constituye en una dictadura y hace elecciones y adelantó de hecho las elecciones Sí. para con el favor de la Asamblea Constituyente para entronizarse en el poder y ahí viene toda la crisis que se está dando hoy día, ¿cierto? Yo creo que el pueblo está en contra. Comparto completamente que yo, si bien está en contra, tampoco está en una posición de ir a luchar contra las Fuerzas Armadas que hoy día tienen controlada. Y acordémonos que este control de las Fuerzas Armadas se produce con Chávez cuando a Chávez le intentan dar un golpe de Estado. No me acuerdo en qué año en este Gobierno minuto. Lago. ¿Ah? En el gobierno Lagos fue, efectivamente. Que Tienes toda la Chile razón. partió a reconocer al nuevo A gobierno reconocer al nuevo antes de que gobierno. se armara. ¿Ah? Weón. No, Ah. con Venezuela la diplomacia Bueno, chilena por no ha eso te digo, chuntado ni una. y yo comparto con la Adriana en que efectivamente, dado que tienen el poder de las armas, hoy día la solución está en las Fuerzas Armadas, que en algún momento, o en definitiva, las tiene tan coaptadas Maduro, Trágico. Weón. que es trágico que nuevamente en el mundo tengamos un país donde sean las Fuerzas Armadas las que pueden tener el poder y no sea la civilidad, no sea la democracia, no sea el poder de la gente, ¿ya? Que puede salir. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay un dictador, y lo quiero decir con todos sus nombres, que ha buscado todos los mecanismos no democráticos para quedarse en el poder. ¿Ya? Y lo vemos con la constitución de la Asamblea Constituyente, la conformación. Entonces, tenemos un problema que desgraciadamente, a ver, hay dos tipos de soluciones en esto, que una sola, o tres tipos de soluciones, bien dije, una sola me gusta, pero no creo que se dé. Una solución, que es la más trágica, es una guerra civil. Pero desgraciadamente una guerra civil se produce cuando efectivamente las Fuerzas Armadas se logran dividir. Si nosotros vemos las guerras civiles Pero es en lo la que historia, y es lo que están buscando. es eso lo es que lo están... tremendo. Es que no te queda... Pero Por acá está eso, metiendo una el guerra dedo civil. porque La no sé. intervención extranjera, que tampoco me gusta, ¿Qué provocaría una guerra civil? que podría provocar una Acuérdate que guerra civil. están los, ¿cómo se llaman los grupos armados con los paramilitares? Las No, milicias tienen un milicias nombre. bolivarianas, si no me No, no, equivoco. no, 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 no. No, esos son regulares, son las irregulares, los que están en los barrios. Ah, Son como sí, además. que los controla Tarek y Sí, que son como sí, 100.000 sí. armados. Mm. Y Los colectivos. los colectivos. Y la tercera solución, que debería ser, pero ahí necesitamos la unencia de Maduro, que yo creo que no lo va a dar, que es una salida pactada. O sea, pensemos que gran parte de las dictaduras de las que logramos salir fueron pactadas. Nuestra democracia se construye en una transición pactada. Uruguay, Argentina un poco menos, porque Argentina tuvo el tema Que de la guerra de las Malvinas y obviamente, pero las transiciones, en términos generales, lo que fue en Europa después de la caída del muro de Berlín, también fueron transiciones pactadas. O sea, cuando en definitiva quien está en el poder genera una institucionalidad como fue la Constitución del 80 para nosotros, que dio un itinerario de salida, nos guste más, nos guste menos, pero dio un itinerario de salida, pero fue democrático. Y yo lo que esperaría, a mí lo que me gustaría efectivamente es que Maduro entendiera que ya se está quedando en el poder solamente porque él lo quiere. Bueno, y hay algunos países que lo están manteniendo. Muchos. ¿Ah? ¿no? Sí, por lo... Son más los que no han reconocido que los que han reconocido a Guaidó. Ah. Si a Guaidó lo reconocieron 50 países, claro, Sí. del mundo occidental. Sí, del mundo Lo Lo que occidental. pasa es que nosotros los vemos que está Europa, está Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, pero el mundo asiático, el mundo, nada. Que yo creo que ni se meten, para serte muy sincero. No Pero están mantienen relaciones con Caracas, Sí. siguen... Es que además tiene el poder del todo el petróleo. mundo árabe. Ay, ¿ah? ay, Es que espérate. tiene el poder del petróleo y Bueno, además pero lo Venezuela tiene. participa. Pero ¿sabes lo que Y los chinos. Pero yo quiero... Bueno, a ver, los lo que yo chinos digo... están Tienen metidos en plata, Aquí, todo. po, bueno, desgraciadamente, entonces... la dictadura, la forma de salir, y eso es lo que tenemos, es, desgraciadamente, las otras dos son con baños de sangre, habitualmente en intervención, y la única forma sería una salida democrática, pero para eso necesitamos, dado que tiene el poder de las armas, necesitamos a un Maduro que esté dispuesto, porque recordemos que además toda la institucionalidad que ha dado, o sea, para
¿Qué es lo que hace? El opositor al único que no ha metido presos a Guaidó, porque gran parte de los cercanos a Guaidó, por las informaciones que tengo, están detenidos. Sí. ¿Ah? Entonces, detuvo a López en su momento, ha detenido a todas las personas y en algunas detenciones que han sido bastante escandalosas y a mí me recuerdan las intervenciones de la CNI en la década de los 80. Entonces, la única forma, desgraciadamente, o sea, la forma que a mí me gustaría, pero no la veo posible, es una transición pactada para salir de esto, pero eso es reconocer que hay opositores, terminar con las detenciones políticas, ¿verdad? Y no veo que Maduro esté en esa, y desgraciadamente, por lo tanto, solamente nos están quedando los otros dos caminos. Es muy terrible, pero mira, déjame agregarle un par de Sí. elementos nomás a lo que ustedes ya han dicho. Uno, más allá de que ya a esta altura, si Maduro, si Guaidó, si es dictadura, yo creo que los elementos de juicio están archipuestos sobre la mesa y es muy evidente qué es lo que ahí ocurre. El grupo Contacto, ¿no es cierto?, que está en los países europeos, México, Uruguay, Bolivia, etcétera, que anuncia inmediatamente, anuncia una viaje y un intento de generar una situación de diálogo y Maduro o el régimen chavista detiene al vicepresidente de la Asamblea Nacional. En fin, evidentemente no hay... la idea es, todos hablan de diálogo, pero todos torpedean el diálogo. Todos Es como la torpedean el tragedia diálogo, griega. efectivamente. Ahora, lo que es evidente es lo que dices tú, Cristian, y es que no hay salida política sin la voluntad de ambos. O sea, tú decir, una salida que no sea, que sea pacífica sin Maduro es imposible. Es Sin Maduro, imposible. sin el régimen, digamos. Sin ¿no? el régimen, El efectivamente. que tendría que bajar a Maduro del propio régimen y buscar una salida de transición. Ahora, lamentablemente, cuando uno mira la trayectoria que esto ha tenido, uno ve los graves errores cometidos, por ejemplo, por el Grupo de Lima, que se juega como un actor de votar a Maduro en lugar de decir estamos aquí disponibles para generar condiciones para una transición, que es lo obvio de una mediación política. O sea, la mediación, si yo quiero mediar políticamente entre dos fuerzas antagónicas, no puedo partir diciendo, vengo a mediar, pero a ti te encuentro un desalmado, un canalla, y quiero que te saquen. Y al otro lo adoro. Entonces, ¿qué mediación hay ahí? ¿Qué mediación hay cuando te vaya a meter a Cúcuta como se fueron a meter cuando se arma el show de la ayuda humanitaria, que además después se ve que es grotesco? Entonces, el fracaso del Grupo de Lima también es fracaso de la política. Ahora esperemos que el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima ha reformulado bastante su posición, si bien sostiene el apoyo a Guaidó, ha mediatizado, en fin, pero fue un error desde el comienzo enorme. ¿Cómo sales de aquí sin que haya una solución armada, digamos, o sin que las Fuerzas Armadas se cuenten? De nuevo digan, ¿sabéis qué? Ya saquémonos esto, pero ¿y quién dice que se van a ir? O sea, ¿a título de qué si las Fuerzas Armadas les dicen háganse ustedes cargo, ustedes son los garantes? Los tipos dicen después, sí, pero nosotros ahora vamos a estar 3 meses y les vamos a entregar el gobierno a quién. Las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, están politizadas y que es lo que nunca ¿No debe es pasar cierto? en una... Entonces, y la mesa de negociación hoy día es, ¿no es cierto?, Estados Unidos, China, o más bien Estados Unidos, Rusia. Y cuando uno recuerda los otros lugares donde Estados Unidos y Rusia se han confrontado como fuerzas hegemónicas, Siria, y Siria, Afganistán en su minuto. los resultados son horrorosos. Porque juegan para sus propios intereses y para sus juegos de hegemonía y de Es poder. que por eso, para que haya una salida buena la, para el país, tiene que estar la ciudadanía involucrada y Pero es desgraciadamente que pero es le han que no, quitado el la poder. ciudadanía sí se involucró al bajar las manos y decir nosotros no vamos a ir a esta guerra, porque ellos no entendieron que era una guerra, no se movilizaron Es que yo... y por lo tanto dejaron esto ahí. Y eso es- ya, aunque usted a lo mejor mirado desde una política continua de cómo se ha movido esto desde los inicios, es un fracaso, pero si lo podemos mirar desde una manera mucho más amplia, algo pasó en este momento. Si se fijan, se paró todo, estamos en un momento de silencio y por lo tanto hay que reponer todo un nuevo pensamiento. Yo por eso planteaba en este nuevo pensamiento en que ¿por qué entonces nosotros no conversamos con Maduro y le decimos que en vez de que le venda el petróleo a Estados Unidos, o por qué Colombia en vez de decirle, mira, véndenos el petróleo a nosotros? Nosotros
como o sea, el Grupo de Lima o en el fondo un nuevo grupo que aparezca, ser Que no capaz... es Prosur, por cierto. Bueno, pero por eso tenemos que inventar algo o alguien tiene que empezar a entender que quizá la conversación que tenemos que tener es nosotros apoyando a Venezuela. O sea, si lo que hay es un bloqueo económico a Venezuela, ¿por qué? ¿Bloqueo económico según quién? ¿A nosotros? Nosotros como sudamericanos no deberíamos estar siquiera pensando en un bloqueo económico. Deberíamos estar colaborando, deberíamos estar comprando. Se supone que esto se llama humanitariamente. Y aquí tú te das cuenta donde lo humanitario no está corriendo, sino que aquí está corriendo Es económicamente. que seguimos siendo tributarios o hijos bastardos de la doctrina Monroe que tiene 180 años. Más de 200. Es que La doctrina Monroe que O sea, ¿por qué yo nuevamente? sabéis que encuentro, o sea, tienes razón, pero si yo tuviera al frente una persona que se, desgraciadamente todas las Que es dictaduras, esquizofrénico, que todas, sabemos que tiene que problemas todas las mentales, dictaduras, tenemos que desgraciadamente, tratarlo de una manera distinta, ya no todas podemos ir las dictaduras conversando. se repiten. Desgraciadamente, si yo digo ya, ok, le vamos a, no, vamos a prestarle ayuda y ayuda económica y a lo mejor vamos a comerciar con ellos y vamos a volver a estas relaciones fluidas. Pero, ¿qué nos pasa con todas las dictaduras? Con todos los dictadores en el mundo. Terminan enriqueciéndose ellos, sus más cercanos, terminan, intentan y buscan y tratan permanentemente de quedarse en el poder. Mm. O sea, desgraciadamente Pero un la super salida... ejemplo son los chinos, po, ¿Ah? que hay una dictadura y que en el fondo se hacen ricos, pero igual la gente funciona y está funcionando un mercado y resulta que es una dictadura y se violan los derechos Pero cada país humanos. tiene el gobierno que Bueno, quiere. por eso pues. lo estoy, por eso lo estoy planteando. Bueno, es que por algo lo estoy planteando, porque aquí hay un peso que, Ay, Dios si mío. queremos verlo de manera de Pero ayuda humanitaria fíjate, real, fíjate, deberíamos estar comerciando con Venezuela y colaborando con la gente venezolana y esperar que a Maduro le dé un cáncer o un infarto cerebral, pero si esperar que se encierren en el Chávez, manicomio, ¿me el entiendes? pobre Chávez que ya estaba cayendo en la dictadura, se murió, pero dejó ¿Y qué? a su hijo pródigo Él y pidió después Sí, votar por y Chávez. después pero se le apareció sí, como Ya, pajarito. pero a ver, pero ordenémonos un pero poco. vete, pero en los chinos queda el hijo y después queda el hijo y es Bueno, por sangre, ¿me pero cachai? O sea, no, pues en China no, Pero es pues que en China nunca, mantengamos- China no, hay en que, China el Comité Central del el Partido Comité Central del Comunista. Partido Comunista, pero recordemos algo que yo creo, y no quiero En defender con Corea esto, es donde quedan los China nunca ha logrado tener una democracia. O sea, China pasa de Pero si es que la... la democracia es un invento occidental relativamente reciente, que a, nosotros- que que a nos mí gusta, evidente y que que nos es el gusta y que sistema nos más, parece a lo nuestro más, juicio, más pero no es adecuado, que humano. funciona Totalmente, el siglo en todos XVIII. lados. Sí, pues. Pero A no partir hay- del siglo Nada. XVIII. No Y tiene, exceptuando, y que no eran democracias, porque Atenas propiamente no era democracia y tampoco no, la claro, democracia no, romana. pero si Cuando... No tenían emperadores, a eso me refería. democracia, que- democracia podríamos hablar que existe en el mundo occidental post Revolución Francesa, pero bueno, no podemos estar Sí, una hora. claro. Pero es claro, el mundo árabe nunca tuvo democracia, el mundo asiático nunca tuvo democracia. Japón es una democracia hoy día, pero hace cuánto era un imperio de una rigidez brutal. Las del Sur. Corea, o sea, en fin. Nos cuesta muchas veces Nos mirar cuesta mirar, los procesos históricos con mirada de largo plazo histórico. Y otra cosa, Venezuela, no hay Chávez sin la corrupción Si no hay completa del sistema político, del sistema político, totalmente de acuerdo contigo. además Además, un una sistema político consecuencia. tan oligárquico, Efectivamente. tan oligárquico, el COPEI y los socialdemócratas, Efectivamente. tan oligárquico, que viene de vuelta de otra dictadura, de Pérez Jiménez, que fue votado por los propios milicos. Pérez Jiménez. Sí. Es raro Venezuela, No, en ese no, sí. sentido. Porque a Pérez Jiménez lo sacan los milicos. Sí. Y los milicos generan lo que llaman la Cuarta República, de la que se habla tanto ahora. Y esa Cuarta República, que es la que arman socialdemócratas y copellanos, de Copello Democracia Cristiana en Venezuela, COPEI, efectivamente. generan un gobierno profundamente corrupto y profundamente oligárquico, donde los sectores populares importan un bleo y donde la gente más desposeída importa un bleo. Pero Y había Chávez democracia. Bueno, pero había... Por eso lo estoy Había poniendo, una democracia, sopesemos. pero que era de una corrupción Bueno, es que querida que no a eso insoportable. voy, a que muchas veces Pero eso no por ser explica Chávez. democracia Eso explica significa Chávez. que haya un buen funcionamiento. Evidente. No, pero evidente. hoy día, por suerte, a ver, si nosotros vemos todas las democracias aquí, todas las democracias han tenido la problemática de temas de corrupción. Gracias a Dios hoy día, por los medios de comunicación, hay niveles de transparencia, por las exigencias además en el mundo, en el sistema internacional, yo diría, tenemos
que la democracia se ha ido perfeccionando en sí misma, Sí, claro. porque tenemos niveles de transparencia mucho mayores, tenemos sistemas que operan, o sea, sin duda, la democracia yo creo que es el mejor sistema, pero es un sistema que se ha ido perfeccionando en el tiempo, porque todas las democracias iniciales eran, como tú dices, oligárquicas, además, recordemos, o sea, las mujeres entran recién a mitad del siglo XX a participar, o sea, En Chile en elecciones presidenciales el 52. el 52 y la primera elección el 45 en las municipales. Exacto. Así es. Pero fíjense que, y las mujeres en el mundo en términos generales entran en la segunda mitad, o sea, a finales de la primera mitad del siglo XX. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Efectivamente, hoy día lo que yo creo y el problema, llegamos a Chávez, como tú dices, por tener un mal sistema democrático, pero estamos hablando de décadas, o sea, yo diría que a partir recién de la década de los 90 empieza un perfeccionamiento en el sistema democrático con mayores niveles. Aumenta la participación por un lado, mejoran los niveles de transparencia, existen diferentes medios para poder saber lo que está ocurriendo, pero en términos generales, y yo diría todas las democracias del mundo, antes de 1980 son democracias que tienen niveles de corrupción y falencia importantísimos. Estoy de acuerdo contigo, Cristian, pero permíteme hacer una precisión y Todavía. hacerle un homenaje a Walker y hacer un matiz. Permíteme, no. ¿A qué Walker? A Ignacio, Ah. hemos sido amigos a lo largo de la vida también y muy buen tipo, por lo demás. Sí, sin Y duda. muy buena persona. Pero en fin, con las posiciones políticas cada quien quiera tener. Si los países, cada país tiene el gobierno que quiera, cada persona tiene la posición política Pero sin que duda. quiera, ¿no? Pero mira, lo que te quería decir que en lo de Venezuela el problema no es la democracia. El problema es una clase política corrupta, profundamente corrupta y profundamente oligárquica. El fallo de Venezuela que permite la caída de ese sistema no es la democracia. El fallo son los que administran, que tienen un desprecio profundo por los sectores mayoritarios de Venezuela y que los tienen en un atraso enorme. No, sin duda. Entonces, lo que necesitaba Venezuela era más democracia y una democracia más inclusiva. Democracia. Y eso lo lee el mundo, la gente en Venezuela, lo lee en Maduro, en Chávez. Bueno, y no vamos a hacer el Acordémonos análisis que de Chávez trató de hacer un golpe de Estado, ¿ah? Y Chávez estuvo detenido. bueno, pero sí ese Chávez trató de hacer un Perfecto. golpe de Estado, le falló contra Carlos Andrés Pérez, se refugió, Efectivamente. después lo soltaron, y ahí están los que están con él, Cabello viene desde ese periodo, Diosdado Cabello, etcétera, Diosdado con él. Cabello. Y ojo que Chávez le ganó a la candidata que había sido una Así Miss es. Universo y que es la candidata de todo el sistema político. O sea, era como que aquí alguien Claro. le gane a la Cecilia Boloco, candidata de... Pero De es todos los esas- partidos. desde el Frente Amplio hasta Hasta- Cast. hasta José Cast. Antonio. Acción Republicana. Acción Republicana. Que todo eso va representado por Cecilia Boloco, para hacer el símil con la niña, no me acuerdo el nombre en este momento, No, yo tampoco me acuerdo. y le gana este ex golpista populista de izquierda. Y ahí empieza el cuento y el camino de, Sí, por eso de así, Venezuela. el puntito, mi teoría de que las dictaduras caen de manera económica, como pasó acá. Bueno, cómo no. Aquí, en el fondo, en vez de estar en Aquí no cayó Pinochet, en vez de cayó estar en Daniel un López. bloqueo, oye, es cosa de abrir el mercado y hacer funcionar de nuevo y la misma gente se ordena. Así. Hagamos una pausa Hagamos. y ya seguimos conversando, ojalá de otros temas, porque nos apasiona esto. Y pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Adriana Fontecilla, con Cristian Pertusé, apasionadamente desde sobre Venezuela primero, y ahora en el corte hablábamos de otros temas, también apasionadamente. Oye, yo les propongo que nos metamos en nuestro país, por cierto, y estamos en un momento de varias reformas. Estaba discutiéndose la reforma previsional, con muchas complicaciones. El lunes hay una jugarreta para poder... para no llevarla directo a sala, que era lo que correspondía según la urgencia, pero hicieron una, no sé si una cocina, pero al menos pusieron en mi época se hacía una nafe. ¿Te acuerdas? Unas cosas que uno podía calentar una Sí, ollita. sí, me acuerdo. Calentaron una ollita. Alcanzaba para eso. No hicieron una comida completa, pero calentaron una ollita. Para poder seguir discutiéndolo el lunes. Está la reforma laboral en cierne, bueno, sigue pendiente la tributaria, etcétera. Pero yo les quería proponer, si les parece, más que discutir cada una de las reformas, que no tendríamos tiempo ahora, podemos insinuar obviamente lo que pensamos de cada una de ellas, pero es qué estamos discutiendo, más bien cómo estamos discutiendo en nuestro Parlamento
¿estamos haciendo una discusión real de los problemas que cada una de las reformas impulsa? ¿O estamos en otro juego más cortoplacista, más de posicionamiento al interior de cada uno de los bloques o de los múltiples bloques que hoy día tenemos, etcétera? ¿Cómo están viendo ustedes? Más allá, como te digo, de las posturas políticas de cada uno, les propongo una mirada más global en ese sentido. Adriana, tú desde la clínica. Desde la clínica. Claro, yo hablaba sobre el tema de cómo empezar a resolver conflictos de manera ganancista, que creo que es lo que está ocurriendo. Un dejo neoliberal. Sí, heavy. ¿Cuándo te hiciste psicoanálisis? Bueno, yo creo que el psicoanálisis es bien liberal, así que no tengo nada que decir. Imagínate de dónde viene, de Europa, pero sí, efectivamente, claro, es que encuentro que es muy problemático cuando se empiezan a bloquear posibilidades reales de ganancia para la gente, cuando en realidad el sistema político es el que está de una u otra manera bloqueando las posibles ganancias comunes para ganancias particulares. Voy a utilizar un ejemplo que tiene que ver esto con la reforma laboral. Sabemos que mientras unos quieren quitar horas, la pelea está en como quito horas, sumo horas, una mensualidad. No se está pensando que realmente hay un cambio a nivel laboral muy importante en la gente de cómo se está viendo el trabajo. Hasta hace un tiempo atrás el trabajo era tu sustento y vivir era lo más importante para el ser humano. Efectivamente, sostenerse, o sea, vivíamos en cierta precariedad, la cual ahora no existe, tenemos mucha abundancia, por lo tanto, al entender desde el lugar de la abundancia, el trabajo ya no es solamente mirado como una manera de sobrevivencia, sino que también de expresión. O sea, efectivamente en la clínica yo le pregunto a la gente y le digo, ¿y tú qué eres? Y la gente me contesta, soy psicólogo, soy economista, o sea, me contesta desde el lugar del trabajo. Eso es lo Desde que la profesión. desde Sí. la profesión. Es raro eso. Entonces, por lo tanto, en el fondo es un lugar de desarrollo personal. Y por lo tanto, si tu lugar de desarrollo personal está más cercano a la esclavitud, que es ser un oficinista y cumplir un horario en un lugar específico, con una cantidad de horas, versus el desarrollo de tu trabajo que podría ser hecho en cualquier lugar, sobre todo con las tecnologías y metodologías que tenemos actualmente. O sea, efectivamente nadie deja de trabajar cuando le toca irse a un viaje, por ejemplo. Tú te vas de viaje y te vas con tu computador y continúas trabajando. Y un periodista escribe a la hora que quiere, no tiene que estar en la oficina. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que efectivamente en este momento, por eso lo utilizaba como un ejemplo, ¿qué es lo que siento yo? La ganancia sería, tenemos que quitarle cantidad de horas a los trabajadores porque esto es una explotación. Y por otro lado, ¿qué hacemos con las industrias que requieren 1.000 horas persona en una cantidad, en un costo lo menor posible? Entonces, cuando tú entras en esa pelea y no se llega al centro, que debería ser, tratemos de encontrar la mejor manera para que la gente pueda trabajar y seguir produciendo, y eso lo vamos a hacer en la AFP. Uno quiere AFP, el otro es no AFP. Aquí la cosa no es cómo intervenimos algo que efectivamente ya todos nos dimos cuenta que era absolutamente necesario, que son las AFP, porque son un fondo común nacional de inversión. Ya no solamente estamos hablando de que las pensiones o no las pensiones, se entendió más atrás desde los principios de que en realidad hay un fondo común de plata que sostiene los países cuando somos solo 17 millones de personas. Nos falta plata, y la plata que están adentro de la AFP son las que se están moviendo efectivamente en nuestra economía. Por lo tanto, decir no a AFP es como autoinmolarse, ese en un primer sentido. Pero eso no quiere decir que la AFP, como quedaron en algún minuto escrita o administrada, o quienes están administrándola actualmente, deba continuar y no se les pueda echar mano. Por lo tanto, mientras se siga teniendo estas discusiones que son parlamentarias, que son nosotros decimos esto, nosotros decimos lo otro, y en ningún caso sea una visión a largo plazo donde se vean las realidades actuales y los beneficios en pro de todos, efectivamente estamos tan bloqueados como Venezuela. Don Cristian Pertusé, ciertamente si cambiáramos el sistema presidencial la cosa sería más fácil. Obviamente. Claro, sí. Partamos por ahí. Partamos por ahí. No, mira, yo creo que desgraciadamente, efectivamente, yo creo que en el país estamos viendo, no en todo, pero estamos viendo como una especie de bloqueo, porque
o estoy a favor o estoy en contra. No hay esa lógica de tratar de lograr acuerdos. Creo que obviamente el gobierno, y dado que tiene minoría en ambas cámaras, tiene que tratar de buscarlo y lo está buscando más hacia la centroizquierda, obviamente, y encontrar lógicas. O sea, yo venía tratando de seguir algunas. Por ejemplo, la reforma laboral decía que hubo mucha gente que participó, que había trabajado en los gobiernos de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, de la antigua Concertación sobre todo, ¿ya? Entonces, obviamente lo que tenemos que tratar de buscar son reformas, como dice la Adriana, que beneficien a la sociedad. Pero desgraciadamente creo que por posicionarse, como tú decías, porque además estamos a 2 años de las elecciones presidenciales, a 1 de elecciones municipales, los partidos están en una lógica estoy en contra, y yo creo que aquí desgraciadamente hay un juego del Frente Amplio muy de o están con el gobierno o están contra el gobierno, y nosotros somos opositores y de todo lo que diga el gobierno va a ser, y ahí también haciendo seguimiento a algunas cosas, el Frente Amplio ha tratado de pautear un poquitito al resto de la oposición, a la centroizquierda, en una lógica o están conmigo o están contra mí, en definitiva, o están conmigo o están con el gobierno. Y el gobierno es el diablo para el frente, pero lo que tenemos que buscar, y obviamente el régimen, volvemos ahí el tema, pero lo que tenemos que buscar es lógicas de mayores acuerdos. Para eso están los congresos, para eso están las cámaras, y desgraciadamente está este tire y afloja, y terminamos teniendo muchas veces reformas malas, ¿ya? O reformas a medio hacer, porque no logramos eh, esta lógica de pensar a largo plazo, como dice la Adriana, de pensar Pero, buenas reformas. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Cuando cambia el gobierno, nos metemos en la lógica de la retroexcavadora. ¿Me entendí? Que yo creo que es muy malo para un país, ¿ya? Y desgraciadamente lo que vemos en términos generales, en los sistemas, en los regímenes políticos presidenciales, es eso, ¿ya? O sea, lo vemos, por ejemplo, ¿qué nos pasó con Trump? Trump, sin decirlo, dijo, todo lo que hizo Obama lo voy a borrar. Y lo voy a borrar de un paraguaso, ¿ya? Por suerte ahí hay más controles en el sistema norteamericano, pero desgraciadamente tenemos esa problemática y yo creo que es un problema. O sea, nosotros deberíamos pensar todas estas reformas, y estoy de acuerdo, no desde donde me paro yo, sino desde donde un poquitito está la ciudadanía, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Si nosotros vemos en términos generales las encuestas, porque no es la ciudadanía que se mueve, ¿ah? Pero si nosotros un poquitito vamos analizando las encuestas, vamos viendo los diferentes estudios de opinión que existen, vemos que la gente en términos generales está apoyando las reformas, ya no ideológicamente. O sea, necesita, y hay mucha gente o que sea, te la dice, gente quiere que cambien el sistema Sí, previsional. pero sí. Sí, efectivamente, pero no esta reforma ¿ah? necesariamente. La gente quiere, la gente, o sea, las encuestas te dicen que mayoritariamente quieren mecanismos laborales más Laborales flexibles, más pero no flexibles. necesariamente bajo las condiciones Pero que hoy día tiene. pero Entonces, por eso, es que cuando tú ahí te es donde paras, uno dice, cuando tú te paras desde el voy a partir diciendo no a esto, porque no me gusta. Obviamente quien presenta una reforma, y aquí en términos generales pero la en el reforma caso, fíjate, solamente tiene el gobierno para sí, presentarla, claro, entonces obviamente la va a presentar desde su lógica política e ideológica, pero hay algo raro, Cristian, porque en el caso, por ejemplo, de la reforma no la laboral, la la previsional, previsional. toda la oposición, bueno, aquí otra vez entra el problema con la democracia cristiana, pero toda la oposición generó un acuerdo de Que 10 son 10 puntos puntos. que además se los presenta al gobierno y le Sí. dice, mira, si acordamos medianamente estos 10 puntos, nosotros aprobamos la idea de legislar y seguimos discutiendo en él. Si no, no, si hay avances, no se aprobamos, si hay avances en estos puntos. Pero resulta que hasta ayer se debió haber votado, ¿ah? Ayer se debió haber votado y lo pusieron para el lunes, si no me Sí, equivoco. pero lo pospusieron, por eso te decía la NAFE, porque en definitiva ayer se debió haber votado o pasar directamente a la sala porque se agotaba la urgencia. Y de acuerdo a la forma de los trámites legislativos, agotada la urgencia, tienes que seguir adelante con el proceso. Entonces debió ir a sala sin informe de la comisión. Eso, como no había acuerdo porque el gobierno no contestó nada. Llegó a la reunión se suponía que ayer iba a decir, estos son los avances que proponemos, votemos. Llegó diciendo, no, votemos nomás. Y mientras tanto negociaron por debajo otra vez con la ADC. Y otra vez esta cosa, el presidente de la comisión suspende la votación,
queda un guirigay más o menos fuerte y después se hace la cocinita. Po. El gobierno le retira la urgencia, lo deja vigente y ahora le pone discusión inmediata. Por lo tanto, tienen 6 días, pero a partir de la comisión otra vez y se va a votar el lunes. Entonces, todos estos jueguitos van absolutamente en contra de lo que ustedes dos están planteando, es decir, de cómo discutimos de cara a mejorar, a pesar de las diferencias ideológicas naturales que tienen que haber y qué bueno que las hayan, cómo discutimos de cara a mejorar esta situación y no de ganar espacios pequeños. Es que desgraciadamente nuestro régimen político, insisto ahí, sí, yo creo que muchas veces tenemos que hacer estas reformas, pero nuestro régimen político tenemos que de alguna manera empezar a repensarlo, porque este es un tema que desgraciadamente hemos tenido desde el retorno a la democracia hasta hoy día. Y nadie se atreve de verdad a pensar, porque sin duda tiene falencias, pero nos quedamos metidos, pues mira, porque decimos después vamos a agarrar el gobierno nosotros y cambiamos todo esto, por último. Entonces, de verdad, no nos queremos sentar. Y a mí, independiente, y lo digo, yo creo que es un problema de los partidos, ¿ya? Siendo militante un partido. Pero desde hoy día, si uno lo ve desde la academia, las problemáticas que tenemos tienen que ver con eso. Entonces, de verdad, porque no le tenemos que responder tampoco a la ciudadanía. Entonces, hay un problema y hay una reforma y que no la ha querido enfrentar ningún gobierno, una reforma política importante en nuestra estructura, una reforma en las urgencias, una reforma en el presidencialismo en términos generales, pero porque obviamente al cambiar el presidencialismo te va a cambiar todo el sistema, porque ya no va a ser el propio parlamento el que va a llevar las iniciativas, digamos, si bien va a ser el gobierno, pero dentro del parlamento. Exacto. ¿Ah? No hay que tiene que conformar gobierno. No hay que olvidar, Adriana, que en el gobierno anterior se creó una comisión para discutir el tema de las AFP, la comisión Bravo, sí, multipartidaria, con incorporación de todos los sectores, opositores y oficialistas, que llegó a un informe que tenía, ¿te acuerdas?, 3 posturas y todo lo demás, y que eso provocó un proyecto que envió el gobierno anterior y que nunca se alcanzó a discutir porque viene un nuevo gobierno y cambia todo. Entonces, claro, no sirvió de nada el trabajo de una comisión que trabajó 2 años. Es esquizofrénico en términos psicológicos. O sea, de hecho, un único punto, porque estoy totalmente de acuerdo con la conversación que estamos teniendo, entonces sería repetir, pero hagamos un movimiento y después hacemos un partido. Pero yo quería poner un punto a propósito de esto de la esquizofrenia. Yo creo que la personalidad del presidente Piñera colabora mucho en esto de que no se pueda conversar. O sea, ese muñequeo que comentaste tú, que es como lleguemos al último minuto, tratemos de no conversarlo, así se va todas las pailas y entonces después a través de la fuerza y a ver si pasa y si resulta que me alcancé a agarrar a uno y me moví al otro y entonces ¡pum! Salgo como ganador. Esa parte de la personalidad del presidente, porque como que él sí que tiene, se entendería mejor cuando uno le llama los winners, que son el winner, en traducción chilena. El que se te cruza en la calle para pasar. El winner, el que te tira igual el auto, ¿me entendí? Entonces después se siente feliz en vez de haber dado la pasada, ¿me entendí? Salir ganando. Entonces, ojo, porque la personalidad del actual presidente, yo tampoco soy tan amiga de la señora anterior, porque yo siempre estoy más o menos saltando. ¿La señora anterior de quién? No, la señora anterior de presidenta, dice. Claro, la señora anterior como presidenta. La señora anterior de Piñera, no, de la presidenta Bachelet. Pero yo creo que ella en ese sentido tiene una personalidad que es más bien vulnerable. Y en algún lado en ella sí se logra entrar en un lugar donde ella dice... Yo pienso de una manera, pero efectivamente tengo que abrir un espacio para que más personas que piensan distinto y de otra manera puedan también dar esta discusión. Y el presidente Piñera no lo logra. Y sabemos que el presidente Piñera salió esta vez por otra fantasía, no salió por esta fantasía de democracia ni de amplitud de las ideas, sino que el presidente salió porque efectivamente hubo un recuerdo por parte de los chilenos de que hubo una gran ganancia económica en el periodo de él y eso se le atribuyó directamente a él. Ahora somos capaces de analizar que en realidad no tenía nada que ver con él, sino que tenía que ver con un hecho puntual y histórico, y por lo tanto somos capaces son las condiciones externas, pues. Sí, claro, y somos capaces de analizarlo y darnos cuenta, pero sí, por eso quería hacer el punto, es mucho más complicado dar este proceso poco presidencialista con el presidente Piñera que con otros presidentes que hemos tenido, que han estado dispuestos a
a revolver la olla en conjunto, o sea, ponerle Después, más especie. después del análisis de la Adriana Pertucé tenemos que cambiar el sistema presidencial porque No los dos presidentes analizados psicológicamente. Yo creo que todos los presidentes de Chile, exceptuando algún quizás, y exceptuando Elwin y Frey, Frey por otras razones, Frey por otras razones, Lagos, pero Frey por otras razones, Elwin por Ya, pero- el proceso, pero Lagos, yo creo que es lo mismo. A ver, yo creo una cosa, yo creo que el presidente Piñera desgraciadamente se le atribuye, puede ser llevado su idea, pero y algo de conocimiento, yo creo, algo, pero no, Que se yo le creo, sale, ¿ah? Llevado, yo creo que el presidente Piñera es una persona que escucha, no lo creo, lo sé, que escucha, puede en ciertos momentos, es una persona que sabe negociar, o sea, lo vimos muy bien como senador, o sea, recordemos que grandes reformas y grandes acuerdos se lograron gracias al senador Sebastián Piñera en la época de la transición. ¿Ya? Entonces, yo creo que son algunas falacias, creo, por la personalidad y mucho de mito, pero yo creo que pero obviamente él, y vuelvo al punto un poco de la ideología, yo creo que sí escucha, y también hay un punto donde, bueno, tengo que llevar algo porque tampoco me puedo quedar en este escuchar permanente, o sea, yo creo que lo que le pasó a la presidenta Bachelet en la misma comisión Bravo que tú recordabas, es que la comisión estuvo conformada 3 años, si no me Sí. equivoco. 3 años y medio. Y cuando llegaron al documento se le acabó efectivamente el periodo. ¿Me entendí? O sea, No, tiene- Pero no puede tiene ser que pero no puede ser que la Comisión Bravo haya trabajado para Michelle Bachelet, lo que estaba haciendo era trabajar para el país. Y ese es el ya problema, había que tres tú no puedes, opciones. exacto, Sí. tú no puedes Oye, yo venir y les quiero, romper antes eso. que se nos termine el programa, que nos quedan 7 minutos, les quería proponer un tema para que cada uno plantee la opinión, pero bien en serio, ahí es que es esta indicación del gobierno al tema de ¿cómo se llama? De la adopción. Mm. Pero en particular en un punto que a mí me llama mucho la atención y es que ellos proponen de que haya un privilegio, si bien perdió, pero la van a reponer en el Senado, de que haya un privilegio de aquellas familias donde están definidos los roles de padre y madre. ¿Qué quiere decir eso? Te lo pregunto a ti, Es- Adriana, primero, porque sí. no es que sea de hombre y mujer, no lo dice No. así. Dice que estén diferenciados y definidos los roles de padre y madre. A mí me da la sensación de que ahí hay un grupo que está mirando para el lado contrario, para donde camina la comprensión de cómo es la sociedad hoy día. ¿O me equivoco? Siempre, en el fondo, es como siempre y cuando se pueda. Yo aquí sí que entramos a la base del psicoanálisis. O sea, para que exista un ser humano, necesariamente tiene que haber un óvulo y un espermio, y eso sí, como Urrutia, queda en un macho y una hembra. O sea, para la existencia de un ser humano necesitamos de un macho y una hembra. Ahí partimos de una concepción. Entonces, la idea fundamental de esto es que se pueda reproducir eso al interior de una familia. Y por eso yo lo pongo siempre y cuando se pueda. Porque lo importante con respecto a un niño que está abandonado y que está en situación de poder adoptarlo, eso no es lo más importante. Lo más importante no son los roles que van a cumplir aquellos cuidadores, sino que lo más importante es que exista un cuidador y que cumpla con otras características que no tienen que ver con lo femenino ni con lo masculino, sino que tiene que ver con características de amor. Y ahí no hay distinción. Entonces, obviamente hay un error gigante. Insistencia. En el Es que punto. Hay un error gigante, lo que no quiere decir que uno no pudiera decir lo que en el sentido siempre y cuando entendimos de que para que exista un ser humano tuvo que haber una mujer y un hombre. Ya, perfecto, lo entendemos. Esa es como una prioridad. Pero eso no quiere decir que luego cuando discutamos el tema de la adopción Pero puede tenga haber que ser un tema Hoy preponderante. día, para que haya un ser humano, tiene que haber un espermio y un óvulo. Porque puede que esa mujer es el dueño de ese espermio y la Igual dueña de hubo ese óvulo. útero, pero es que igual igual hubo hubo un útero, útero, Sí, de igual acuerdo. hubo Pero eso no un- significa que alguna vez estuvieron juntos, que No, siquiera no, se nada de conocieron. eso, Por no. lo tanto, la lógica de No, si lo familia dice desde así el es tema del compleja. orden natural. Incluso podríamos discutir mejor eso, Sí, sí. podríamos discutir el tema de si es necesario que exista una familia para la adopción. Quizás el amor podría darse unilateralmente. Yo, sin familia, estoy dispuesta a cuidar a otra persona, como se hace naturalmente. Si al final lo que sucede es que la tía X, que nunca tuvo hijos, se hace cargo del sobrino X, Con la ¿y abuela, qué le pasó Le con quedan la dos- familia o qué 2 pasó con el minutos a papá? Bertusé, que tiene algo que No, decir, súper que lo tiene, yo que lo tiene creo que aquí preocupado. se te está dando una división súper importante en la sociedad que podría decir de posturas más conservadoras y conservadoras de conservar ese orden natural un poquitito desde donde venía, porque claro, hoy día podemos hablar de que no es necesario un hombre y una mujer, sino que un óvulo
óvulo y un espermio, pero antes en el orden natural era necesario un hombre y una mujer para que se procreara. De que el orden natural no es tan natural. ¿Ah? No, lo hablo de... Por eso yo creo que las posturas mucho... Claro, hoy día no es necesario un hombre y una mujer. Es necesario, pero no es necesario que se junten. Antes sí. Entonces, lo que creo que, claro, son posturas que tratan de preservar, y por eso hablamos de conservadoras, de preservar ese, podríamos decir, orden natural. Sí. Y contraposturas, y fíjese que está cruzado ideológicamente esto. Y que me gusta mucho, digamos, que yo creo que este eje izquierda-derecha está hoy día cruzado efectivamente por un orden, no quiero ponerle liberal conservador, pero sí más conservador o de mantención del status quo, con uno que va respondiendo a las nuevas lógicas y al progreso, al desarrollo que ha ido teniendo la sociedad. O sea, hoy día, cuando nosotros hablamos de padre y madre, yo pensaba, efectivamente con esa indicación podría ser que existiera un padre que inicialmente fue una mujer y una madre que inicialmente fue un hombre y que son transgénero. Exacto. Me das cuenta que la indicación puede tener eso, pero lo que tratan, en estricto rigor, lo que tratan de buscar desde posiciones, esta lógica más conservadora de mantener el orden natural, que creo que hoy día, y ahí comparto con lo que dice, cuando tenemos niños que están sin cariño, lo que debemos buscar es quién le entrega mejor cariño y preservar eso. Ya, y nos tenemos que ir porque don Fernando no nos va a entregar cariño precisamente. Es que don Fernando no sabe nos pasamos de la hora. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias Adriana Fontecilla, ha sido un placer como siempre. Querido Cristian, lo mismo, muchas gracias. Y a todos ustedes, al equipo que hace posible que este programa esté al aire en sus dos versiones, en directo en la radio ahora y mañana ya en nuestro streaming de televisión. Nos reencontramos el lunes, buen fin de semana, muchas gracias, buenas noches.